el tipo de cambio se refiere a una paridad entre dos monedas obviamente de distintos países. El tipo de cambio surge puesto que como existen varios países y no todos tienen el mismo sistema financiero, al contrario, cada país tiene su propio sistema monetario y financiero, entonces cada país crea su propia moneda y en ese sentido pues necesitamos una medida a través de la cual comparemos unas monedas con otras. Entonces el tipo de cambio se refiere a cuánto vale nuestra moneda con relación a una moneda extranjera. Esta es la definición española, europea del tipo de cambio. O bien, cuánto vale la moneda extranjera en términos de la nuestra, que es la definición americana y que es la que se utiliza en México. Es decir, por ejemplo, cuando queremos saber el dólar, nosotros usamos entonces la definición americana del tipo de cambio. Es decir, cuando nosotros decimos el dólar vale 17 pesos, es la moneda extranjera que es el dólar en términos de la nuestra que son 17 pesos. La definición europea diría cuánto vale el peso en términos de dólar, o sea, un peso cuántos dólares equivale, que en este caso sería alrededor de 6 centavos de dólar. Bueno, ahora bien, las monedas se negocian o se intercambian en lo que se conoce como un mercado cambiario. El mercado cambiario puede ser un lugar físico o puede ser un lugar virtual, pero es donde se realizan esas transacciones, este intercambio de diferentes divisas. Divisas son las monedas de los diferentes países. El mercado cambiario cumple tres funciones básicas. Una es transferir poder de compra de una moneda a otra y de un país a otro. Es decir, si yo me traslado a Estados Unidos, si quiero comprar algo en pesos, pues no, nadie me los va a recibir. Entonces, el chiste en el mercado cambiario, yo cambio, transfiero mis pesos por dólares y entonces ya adquiero este poder de compra para comprar cosas en otros países. Entonces por eso transfiere el poder de compra de una moneda a otra, de pesos a dólares y de un país a otro, de México a Estados Unidos en este ejemplo en concreto. El segundo función del mercado cambiario es suministrar crédito para el comercio exterior. Cuando ustedes realizan transacciones de comercio exterior, exportaciones o importaciones, obviamente van a estar haciendo negociaciones en distintas monedas. Entonces, si yo quiero comprar una máquina en Europa, pues esta máquina seguramente va a costar, me la van a cotizar en euros. Y entonces yo necesito pues tener euros para comprarla. Y el mercado cambiario lo que me da este crédito para el comercio exterior. ¿Por qué? Porque a través del mercado cambiario se genera un instrumento financiero muy utilizado en comercio exterior que se llama las cartas de crédito. Generalmente si yo voy a comprar una máquina en Europa no lo voy a pagar en efectivo ni inmediatamente, sino a través de una transacción de comercio exterior de crédito por una institución bancaria que es la que me va a dar esta posibilidad de compra. Y la tercera es brinda facilidades para los riesgos de cobertura de cambio extranjero. Ciertamente, si yo adquiero una deuda en dólares y el dólar de pronto se aprecia mucho o se deprecia mucho el peso, pues mi deuda va a crecer muchísimo, que fue más o menos lo que sucedió en la crisis del 95 para muchas empresas de México. Entonces el mercado cambiario tiene ciertos instrumentos que nos permite protegernos de estos riesgos de cobertura cambiaria a través de opciones o a través de otros instrumentos que lo que nos facilita es asegurar un tipo de cambio a futuro y eso nos permite protegernos contra este riesgo cambiario. Esos son los instrumentos, estos no los vamos a ver en particular, estos instrumentos, pero es muy interesante que si alguien pues está interesado en ese tipo de temas, busque un libro de finanzas internacionales y ahí viene fácilmente qué son las opciones, cómo se manejan el tipo de cambio futuro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿cómo funciona el mercado cambiario? El mercado cambiario funciona a través de lo que sería una pirámide donde participan diferentes actores. En este sentido, en la punta de la pirámide se encuentra el Banco Central, que es al final de cuentas el principal oferente de moneda en un país. El Banco Central, en el caso de México es el Banco de México. El Banco de México es el que recibe todas las monedas. Ya lo habíamos visto en la clase de balanza de pagos, que existe lo que es
las reservas monetarias. Entonces el Banco de México recibe estas monedas extranjeras, forman parte de su reserva monetaria y él las distribuye al mercado. Entonces es el principal oferente de divisas extranjeras. Por eso se encuentra en la parte superior de la pirámide el Banco Central. Y este Banco Central transfiere, pongamos una moneda, la moneda más clásica, que es el dólar, transfiere los dólares hacia abajo. En primer lugar, el Banco Central con quien negocia o a quien le vende estos dólares o de quien compra también dólares es de los corredores. ¿Qué son los corredores? Son grandes intermediarios financieros, mayoristas de monedas que andan recibiendo las monedas de la banca comercial y de las casas de cambio, las reciben y luego la transfieren al Banco Central y eso se las cambia por pesos y viceversa. Entonces los corredores son estos grandes mayoristas, el Banco Central les vende a ellos y ellos a su vez le venden a la banca comercial y aquí agregaríamos también a las casas de cambio. Estos son ya los minoristas, la banca comercial y las casas de cambio son los minoristas, los corredores son los mayoristas. Muchas veces el banco comercial es el mismo que el corredor, o sea, Banamex tiene sus propios corredores mayoristas y luego ya Banamex los negocia directamente con el público. Entonces está aquí, ese sería como el minorista y al final de cuentas los últimos o la base de esta pirámide son quienes utilizan la divisa extranjera. ¿Quiénes lo utilizan? Pueden ser los importadores, es decir, aquellos que compran mercancías provenientes de otros países, los exportadores, los que venden mercancías, venden, por ejemplo, a Estados Unidos, reciben dólares y luego estos dólares los cambian por pesos. Los especuladores, ¿qué son los especuladores? Aquellos que se dedican a comprar y vender dólares para obtener una ganancia por el simple hecho es, compran un dólar, se esperan un tiempo para ver si sube y luego lo venden. Estos son los especuladores. Los turistas, el turista internacional, evidentemente un visitante de Estados Unidos viene aquí a México y va a gastar sus dólares y va a requerir pesos. O sea, va a acudir al mercado cambiario para cambiar sus dólares por pesos. Viceversa, si nosotros vamos a viajar a Europa, pues vamos a ir al mercado cambiario a cambiar nuestros pesos por euros. Entonces, esos turistas y pues por lógica las empresas que no nomás compran y venden en el extranjero, sino que también adquieren bienes de capital, o sea, realizan inversiones, compran maquinaria, equipo, diferentes cosas en el extranjero. Entonces, todos estos que son los que demandamos y ofertamos dólares, estamos en la base y nos relacionamos con el Banco Central, que vuelvo a repetir, es en última instancia el principal oferente de divisas a través de los corredores y de la banca comercial. Bueno, ahora, el mercado cambiario también funciona como una cámara de compensación. Es decir, existen los oferentes de dólares. ¿Quiénes ofrecen dólares? Los exportadores, que al vender un producto reciben dólares y luego lo van a cambiar por pesos. Los turistas y los especuladores. Estos que ofrecen dólares van a entrar a esta cámara de compensación. Aquí está la cantidad de dólares que entra en la cámara de compensación. Es como si fuera una transformadora, porque estos dólares se cambian a pesos. Aquí se realiza el cambio y entonces ya sale pesos que ¿quién los va a demandar? Pues estos mismos ofrecen dólares y demandan pesos. Y de igual forma, los que ofrecen pesos, importadores, turistas, especuladores, los venden en esta cámara de compensación y obtienen a cambio dólares, que son los que están demandando. Entonces estos van aquí, transforman sus pesos en dólares y esos transforman sus dólares en pesos. Esa es la cámara, así funciona el mercado cambiario, como una cámara de compensación. Compensa pues la entrada y la salida de dólares y esto es lo que permite que también haya una estabilidad en el mercado financiero nacional. Ahora, existen dos tipos de cambio. Al igual como vimos en la clase de la tasa de interés, bien aquí existen dos tipos de cambio. Existe el tipo de cambio a la compra, que es cuando el intermediario compra moneda. Es decir, si volvemos otra vez a la pirámide, cuando estos que están en la base le venden al intermediario, entonces venden dólares al intermediario, lo va a tomar a un tipo de cambio a la compra, ¿sí? Y existe el otro tipo de cambio que es a la venta, cuando el intermediario vende moneda. Otra vez volvemos acá, cuando la banca comercial vende moneda, pues se lo va a vender con un intermediario. Igual el corredor le va a vender a la banca y la banca le va a vender al importador. Por eso vamos a ver más adelante que existen
lo que se llama como el tipo de cambio interbancario, es decir, entre los corredores y la banca, y el que existe el tipo de cambio bancario, que es entre la banca y los clientes, o los oferentes y demandantes de dólares. Entonces, existen estos dos, la diferencia entre ambas se llama spread, y el spread viene siendo, como lo dijimos en el caso de la tasa de interés, que había la intermediación financiera, pues acá el spread viene siendo la ganancia que obtienen quien se dedica a la compra y venta de dólares. El spread se mide en términos porcentuales y es, como cualquier tasa de cambio, el precio o el tipo de cambio a la venta menos el tipo de cambio a la compra sobre el tipo de cambio a la compra, y esto por 100. Y entonces vemos qué tanto en términos porcentuales es el spread, o qué tanto es el margen de utilidad que obtiene el intermediario financiero cuando se involucra en la compra y venta de dólares. Ahora bien, el spread está en función de varios elementos. Es inverso a la cantidad comerciada, es decir, a mayor oferta de divisas, menor spread. Eso sucede en cualquier tipo de mercado. Acuérdense que el mercado cambiario no es otra cosa que cualquier mercado, y que las divisas en última instancia son como cualquier mercancía. Entonces, cuando uno va a comprar a mayoreo, siempre los márgenes de venta son inferiores, porque se vende por volumen, no por piezas, sino por volumen. Y entonces, como yo en el volumen voy a obtener más utilidad en global, yo le bajo al precio. Ustedes ven, y en cualquier tienda dice, o en esas tiendas que dicen que en la mayoría del menudeo 10 pesos, mayoreo 8 pesos, por decir algo. Pues es igual aquí en el tipo de cambio. Cuando se comercia mucha divisa, muchos dólares, pues el comprador recibe un mejor precio que cuando se comercia poco, y entonces el spread baja, porque vuelvo a repetir, el negocio está por volumen, no por unidad. Es directo, el spread va en función directa de la turbulencia o la volatilidad en el mercado, es decir, a mayor volatilidad del mercado, el spread también es mayor. ¿Qué significa eso de la volatilidad? Cuando un mercado está muy inestable, cuando un mercado el tipo de cambio o el tipo de cambio se está moviendo constantemente, está subiendo y bajando, que ese es cuando hay grandes volatilidades, entonces el spread obviamente es mayor, porque los intermediarios financieros tienen que protegerse a estas variaciones drásticas en el tipo de cambio. En el caso de México, pues lo vivimos recientemente, a principios del año 2016, cuando había cierta volatilidad, y entonces el spread tendió a crecer en los diferentes mercados. Ahorita, cuando se está haciendo este video, que estamos en abril de este 2016, bueno, ya está más estable el mercado cambiario y el spread ya tendió a bajar. Es inverso al tamaño del mercado. Entre más grande sea un mercado, el spread es menor, y es muy similar a lo que es el punto A. Es decir, con un mercado muy grande que comercia mucho, que vende y compra muchos dólares en un día, pues obviamente los márgenes por unidad son menores, pues por este volumen que se está manejando. No es lo mismo hablar del mercado cambiario en el aeropuerto de la Ciudad de México que hablar del mercado cambiario en el centro de Ciudad Guzmán. Pues obviamente son grandes diferencias en el tamaño del mercado, y si ustedes ven, el spread que se maneja en el aeropuerto de Ciudad de México es mucho menor que el que se maneja en el centro de Ciudad Guzmán. Es inverso también a la fuerza y común de la divisa. También esto es lo mismo, esto da confianza. Entre una divisa sea más fuerte, la confianza es mayor, y por lo tanto los márgenes son menores. Cuando una divisa es menos fuerte, más inestable, entonces la confianza es menor, y los intermediarios financieros necesitan un mayor margen de utilidad para asegurarse contra cualquier problema que pudiera generarse con la divisa. Entonces, el dólar, cuando uno comercia dólares, es menor el spread que cuando uno va y comercia moneda de Guatemala o moneda de un país centroamericano. Y finalmente, es inversa de la seguridad del instrumento financiero contable en que se trate. Entre más seguro sea este instrumento, menor es el spread. Hablamos de instrumentos financieros, cheques, giros, los money order, las cartas de crédito, todos estos instrumentos que se manejan en el mercado cambiario, y entre más sólido sea este instrumento, el spread es menor. Obviamente, otra vez tiene que ver totalmente con la confianza que se genera para el intermediario. Ahora, el mercado cambiario se maneja a través de regímenes. Esto tiene que ver con la política
económica o macroeconómica que sigue un país maneja diferentes regímenes. Tenemos que en un extremo está el régimen de tipo de cambio fijo, en el otro extremo está el régimen de tipo de cambio flexible y en intermediario hay varios regímenes. Cabe señalar que México, como se ve en esta tabla, México ha tenido los diferentes regímenes cambiarios desde los años 50 hasta la fecha, ha transitado en todos estos regímenes, desde un tipo de cambio fijo que se duró alrededor de 20 años en el país, hasta un tipo de cambio flexible que es el que desde hace algunos años prevalece en México. Entonces, el tipo de cambio fijo estuvo predominando, que es el extremo. Aquí todavía a la izquierda tenemos el control de cambios, ahorita lo vamos a mencionar de qué está, pero este sería como el extremo, el tipo de cambio fijo, que funcionó en los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, o sea, entre 1957 y 76. En ese tiempo, durante esos 20 años, el tipo de cambio era de 12.50 y todo el mundo sabía que era de 12.50 y todo el mundo sabría que mañana iba a ser de 12.50 y que el año que entra iba a ser de 12.50 y que dentro de 2 años iba a ser de 12.50. O sea, no era una variable que importara para tomar decisiones porque todo el mundo ya sabía cuál era el tipo de cambio. A diferencia de lo que se ve, claro, las condiciones del mundo eran diferentes. En aquel tiempo existía lo que se conoce como el patrón oro. La única moneda que fluctuaba con relación al oro era el dólar y todas las demás monedas del mundo eran fijas con relación al dólar. Entonces era un mercado mucho más estable porque Estados Unidos sostenía el proceso de reconstrucción mundial. Acuérdense que en el 57 estamos hablando de apenas 12 años después de la Segunda Guerra Mundial y cuando estaba apenas reconstruyéndose Europa y Asia. En el caso de después, ya cuando pasamos de 57 a 76, bueno, a los siguientes años pasó la devaluación gradual, que es un tipo de cambio muy cercano al fijo, pero que ya tiene algunas características de flexibilidad, como es el hecho de que ya no, o sea, sabemos cuánto va a costar el dólar o mañana, dentro de un mes y todo, pero ya no va a ser el mismo 12.50, sino que se va a estar moviendo. Por eso es devaluación gradual. Luego tenemos entre el 82 y el 88 fue el tipo de cambio dual, cuando se maneja un tipo de cambio fijo para ciertas transacciones y un tipo de cambio flexible para otras. En ese tiempo, en época de crisis, México manejaba el tipo de cambio fijo para transacciones de comercio exterior para que no pegara la inflación, pero para acciones de especulación, turismo y esas cosas manejaba un tipo de cambio totalmente flexible. Ya del 88 al 94 se manejó las bandas cambiarias. Las bandas cambiarias no es otra cosa que es un tipo de cambio que se maneja sobre un techo y un piso. Dentro de ese techo y piso, eso se define cada día dicen el tipo de cambio va a estar entre 12 y 15 pesos, por decir algo. Y dentro de eso es totalmente flexible, puede subir hasta 14.50, 14.70, puede bajar a 12.20, 12.10. Es totalmente flexible. Más allá de ahí es fijo. Por eso existe este techo y este piso. O sea, no puede subir más allá ni puede bajar. Ahorita vamos a ver cómo se logra esto fijo. No crean que es una cuestión artificial. Es una cuestión donde tiene que intervenir el órgano financiero que provee de los dólares, que en este caso vamos a repetir que es el Banco de México. Luego ya con Zedillo, entre el 95 y el 2000, tuvimos lo que era la flotación sucia. También sucedió con Felipe Calderón entre el 2009 y el 2012. La flotación sucia es un tipo de cambio flexible, pero donde el Banco de México entra en el mercado cuando es necesario. Lo acabamos de ver en México. Les menciono ahí Zedillo, Calderón, pero también con Peña Nieto en los últimos meses del 2015 y en los primeros meses del 2016, cuando el Banco de México empezó a intervenir en el mercado con efecto de que la devaluación o la depreciación del peso no fuera a traspasar ciertos umbrales que pudieran causar problemas de inflación. ¿Por qué problemas de inflación? Porque si nosotros compramos cosas en el extranjero y el dólar se incrementa, pues obviamente todas estas cosas que compramos aumentan de precio y eso repercute en los precios cuando se venden aquí en México. Y finalmente tenemos el otro extremo, que es el tipo de cambio flexible, que es cuando el Banco de México no interviene. Ahorita lo vamos a ver con unas gráficas. Y entonces todo se maneja por medio del mercado. En nuestro país lo hemos tenido con Vicente Fox,
lo tuvimos con Felipe Calderón y lo tenemos actualmente con Peña Nieto, aunque a veces combinado con el de flotación sucia. Y decíamos que existe otro, en el otro extremo, existe otro tipo de cambio que es medio, que sale un poquito de lo normal, que es el control de cambios. En este caso, en épocas de grandes inestabilidades en la moneda, de mucha especulación y que esto puede generar problemas de insolvencia financiera para un país, entonces el Banco Central decide controlar, hacer un control de cambios, o sea, no vender dólares salvo ciertas actividades muy específicas, y lo demás lo tiene guardado. Esto se vio en México en 1982 y recientemente se pudo haber visto en Venezuela y en Argentina en el 2014 y 2015, cuando, lo raro es repetir, en época de inestabilidad financiera, de grandes especulación y de gran demanda de dólares, entonces el Banco Central decide no vender para proteger la moneda contra ciertas cosas. A la larga esto puede generar problemas porque un control de cambios da desconfianza, empieza a haber mayor especulación, empiezan a surgir lo que se conoce como los mercados negros. Si tú no me vendes, pues yo lo voy a vender, voy a comprar por fuera, y empieza a haber actos de corrupción muy grandes, porque los grandes beneficiarios del mercado negro pues son los propios funcionarios públicos, que son los encargados, los que tienen acceso a la moneda. Entonces empiezan a surgir ese tipo de problemas de corrupción, como se vive actualmente, recientemente en Argentina, donde se habla de que la devaluación que tuvo Argentina en los primeros meses del 2015, ya con el gobierno de Macri, ha enriquecido a funcionarios de este gobierno de manera muy sucia. Bueno, ahora bien, ¿cómo funciona el equilibrio en el mercado cambiario? Bajo un tipo de cambio flexible. Como decíamos, el mercado cambiario no es igual que cualquier mercado, y la moneda extranjera, si hablamos del dólar, es igual que cualquier mercancía. Entonces nosotros, si tenemos aquí una figura como esta y tenemos la demanda de divisas, o sea, los que compran dólares, la oferta de divisas, los que venden dólares, que finalmente es el Banco de México, y aquí tenemos un equilibrio en el punto A. Entonces, a este nivel, ya sabemos que cuando se juntan oferta y demanda, ahí se llega al equilibrio, y tenemos, este es el tipo de cambio que está funcionando en el mercado, y esta es la cantidad de moneda o de dólares que se venden en este mercado. ¿Qué pasa si hay un incremento en la demanda de dólares por ciertas circunstancias? Porque los inversionistas le perdieron un poquito la confianza al país y decidieron irse a refugiar su dinero mejor en un mercado más sólido como es Estados Unidos, o porque las empresas requieren dólares para pagar sus deudas que tienen con la banca del extranjero, o porque hay una especulación, por lo que sea, que hay una demanda de divisas. ¿Qué sucede? Pues simplemente la curva de demanda se mueve hacia la derecha, y entonces el tipo de cambio se va a aumentar, el precio del dólar va a aumentar, o sea, se deprecia el peso, se aprecia el dólar, aumenta la cantidad de divisas, obviamente, porque va a haber una mayor demanda. Entonces el Banco de México tiene que entrar al mercado, tiene que vender más dólares a través de esta pirámide que ya lo vimos anteriormente, y esto aumenta el tipo de cambio a un nivel 2. Y eso fue lo que sucedió en México en los últimos meses, cuando se da el fin del 2015 y el inicio del 2016, los problemas que se veían en China, la caída del precio del petróleo y algunos otros aspectos internacionales hicieron que quien invierte, por ejemplo las grandes fondos de pensiones de Estados Unidos, ellos andan buscando dónde obtener una utilidad para sus pensionados. Entonces el dinero lo mueven por diferentes países. México se volvió un mercado atractivo porque pagaba una tasa de interés importante, mucho mayor que en Estados Unidos, y entonces empezaron a invertir aquí. Cuando se dan estos fenómenos, entonces hay riesgos de crisis, de recesión y todo, y eso provoca que estos inversionistas empiecen a desconfiar de que su dinero va a estar seguro en un mercado como el de México. Y entonces, por naturaleza, estos inversionistas en época de turbulencia financiera se mueven hacia mercados seguros, y el mercado más seguro, por obvias razones, es el de Estados Unidos, porque es la principal potencia mundial. Entonces sacan su dinero que está en pesos, demandan dólares para transformar sus inversiones y llevárselas a Estados Unidos, y entonces aumentó la demanda de dólares, y esto ocasionó que se depreciara el peso.
ahí está clarísimo, este fue el fenómeno. Uno puede preguntar, ay, ¿por qué se está depreciando? Pues por el petróleo, y se queda uno así como sin saber cuál es el mecanismo a través del cual se da esto, y aquí lo estamos viendo. Bueno, ahora, si hay un incremento en la oferta de divisas, es el caso contrario. Yo estoy en el punto A otra vez, y si se incrementa la oferta de divisas porque ahora es al revés, porque estos inversionistas les apetece venir a invertir a México, porque México es un país que está creciendo mucho, supongamos el caso, o que ofrece grandes oportunidades de tasas de interés y que se ven buenas expectativas del país. Entonces empiezan a entrar dinero, estos inversionistas empiezan a meter su dinero aquí en México, traen sus dólares, los dólares los invierten en el país, en la banca comercial. Esta banca comercial, obviamente, estos dólares los va a traspasar a los corredores, y los corredores al Banco de México, y aumenta la oferta. Y al aumentar la oferta, el peso se aprecia o el dólar se deprecia, es decir, baja el precio del dólar de A a B, del tipo de cambio 1 al tipo de cambio 2, se comercia más, por lo mismo, por el incremento de la oferta de divisas, pasamos de A a B, y hay un menor precio de la moneda. Entonces, eso sucedería en México cuando el famoso superpeso, que fue entre los años más o menos, pues por ahí del 2005, 2006, cuando el peso estaba muy sólido, y entonces había un aumento en la oferta, y esto fortalecía una vez más al peso. Vamos a ver más adelante, cuando veamos el tipo de cambio real, cómo funciona este aspecto. Ahora, ese es el tipo de cambio flexible. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio fijo? ¿Cómo puedo lograr que mi régimen no sea flexible sino es fijo, si el mercado de tomos funciona de la misma forma? Lo que sucede es lo siguiente. Supongamos que estamos en el punto A, aquí con un tipo de cambio 1, y hay un incremento en la demanda de divisas. Volvemos otra vez a un acto especulativo, o que estos inversionistas sacan su dinero. Fíjense bien una cosa que es muy interesante. El tipo de cambio fijo funcionaba bien en los 50, 60 y 70, porque las economías eran relativamente cerradas, entonces no había tantas transacciones de comercio exterior como hay actualmente. Hoy no podríamos funcionar con un tipo de cambio fijo, pues porque simplemente México, sobre todo México, tiene muchísimas relaciones comerciales con Estados Unidos principalmente, pero con otros muchos países. Entonces México es una de las economías más abiertas, y sería imposible que cuando hay tantas entradas y salidas de divisas diariamente, pudiéramos mantener un solo tipo de cambio. Pero supongamos que estamos en aquellos tiempos. Entonces hay un acto de especulación por X circunstancia, y el tipo de cambio aumenta la demanda de divisas, y entonces nos pasaríamos del punto A al punto B. ¿Cómo le hacemos? Aquí ya sería un tipo de cambio flexible. ¿Cómo logramos que sigamos en el tipo de cambio 1, o sea, donde estábamos en el tipo de cambio 1, para que con este incremento en la demanda de divisas? Bueno, ahí es donde interviene el principal oferente, el máximo oferente de divisas en el país, que es, vuelvo a repetir, el Banco de México. Entonces el Banco de México, a través de sus reservas internacionales, cuando hay este ataque que pudiera hacer que la moneda mexicana se depreciara, entonces el Banco de México incrementa la oferta de divisas, mueve la curva de oferta también hacia la derecha, y entonces hace que con el incremento de la oferta de divisas baje el tipo de cambio y vuelva a establecerse. Un poquito lo que sucedió a principios de 2016. Había un ataque especulador, el tipo de cambio se empezó a depreciar mucho. Cuando llegó a un cierto nivel que ya no le convenía al gobierno que se siguiera depreciando, entró el Banco de México, empezó a vender dólares en el mercado, y esto provocó que la paridad cambiaria o el tipo de cambio disminuyera un poquito en época de inestabilidad. Pero si queremos mantener fijo, así es como sucede. Entonces hace que baje al punto C. Obviamente hubo un incremento en los dólares que se comerciaron. Este incremento está dado por las reservas monetarias, porque para mantener un tipo de cambio fijo es necesario tener una muy buenas reservas monetarias, o sea, un monto de reservas muy grande que permita jugar con estas circunstancias. Así es como funciona el tipo de cambio fijo. Ahora bien, ¿qué sucede en un régimen de tipo de cambio fijo que nos lleva a una devaluación de la moneda, un ataque especulativo? Esto podemos hablar que sucedió en 1982 en México, y que volvió a suceder en 1995. Supongamos que estamos en el punto A. En el punto A tenemos un tipo de cambio 1,
y hay un incremento en la demanda, por lo que ya dijimos, por X circunstancia, nos moveríamos hacia acá, hacia arriba, pero entonces el Banco de México interviene, como dijimos en la gráfica anterior, aumenta la oferta de divisas y volvemos otra vez al punto donde estamos en tipo de cambio fijo, el tipo de cambio 1. Pero cuando hay ya una época de inestabilidad, de crisis, bueno, pues las demandas van a seguir aumentando. Vuelve a aumentar la demanda, otra vez hay riesgo de irnos hasta para arriba, vuelve a intervenir el Banco de México con sus reservas, vende más reservas monetarias y lo vuelve a bajar, otra vez sigue habiendo especulación y vuelve otra vez y el Banco de México entra. El problema es de que del partir del punto A a este punto, que no le pusimos letra, pero que partir de aquí al punto donde ya se cruzan la curva de demanda D4 con la oferta 4, aquí ya hubo una gran pérdida de reservas monetarias por parte del Banco de México. O sea, el banco tuvo que vender sus reservas, sus dólares, para mantener el tipo de cambio. Y esto provoca que lleguemos a un momento en que si la especulación sigue, ya no va a haber reservas, ya no vamos a tener suficientes reservas. Cuando pasa esto, entonces el Banco de México ya no puede seguir sosteniendo o cuidando la moneda. Y entonces se retira del mercado y dice, bueno, yo ya no puedo, ya no tengo dólares para vender, entonces ya ustedes negocien. Y entonces, como sigue la especulación, aumenta y nos vamos al punto B. Y aquí ya hablamos de una devaluación. Técnicamente, cuando estamos bajo un tipo de cambio flexible y el peso o la moneda local pierde valor, se llama depreciación. Y cuando gana valor se llama apreciación. Pero en tipo de cambio fijo, cuando pierde valor se llama devaluación y cuando gana valor se llama revaluación. Entonces, las famosas devaluaciones que a lo mejor ahorita ya no se mencionan tanto, pero que en los años 80 era una constante, era porque estábamos bajo regímenes de tipo de cambio fijo. Entonces, ya estamos del punto A, ya el Banco de México ya no pudo sostener la moneda y entonces se va al punto B. El problema es que cuando hay este tipo de situación, cuando estamos en un tipo de cambio fijo y si hay una devaluación, los especuladores obviamente empiezan a comprar más dólares porque la expectativa es que el país está en crisis y que esto va a seguir aumentando. Y efectivamente, al comprar más dólares, aumenta la demanda y nos vamos hasta el punto C. Ya el Banco de México ya no puede aumentar la oferta porque no tiene dinero y entonces ahí se va. Y a veces llega un momento en que esta espiral inflacionaria, se puede decir, en materia de tipo de cambio, pues siga creciendo hasta proporciones muy muy fuertes, como sucedió en México, donde en 1981 teníamos un tipo de cambio de alrededor de 25 pesos por dólar, de 25 pesos de aquella época, y en 1985-86 ya andábamos sobre niveles de 3,000 pesos, algo así por dólar. O sea, una cosa muy bárbara, que ahorita vamos a ver los datos exactos. Bueno, así funciona la devaluación. Ahora bien, tenemos dos tipos de cambio. En el mercado ya dijimos que había la compra, la venta y todo, y los regímenes. Pero ahora, tenemos dos tipos de cambio. Un tipo de cambio nominal, que es el que realmente se funciona en el mercado y que lo vamos a ver con la letra E mayúscula. Se define como aquella relación cambiaria que existe entre dos monedas en un momento determinado. O sea, si ustedes ahorita van al banco y les dicen el dólar está a 17.50, pues ese es el tipo de cambio nominal, que es el que aparece en el mercado. Pero existe el tipo de cambio real, así como hablamos de que había precios reales, de que había PIB real, de que había una tasa de interés real. Hemos estado mencionando mucho esto, pues también hay un tipo de cambio real. El tipo de cambio real es una cosa un poquito imaginaria, porque no es lo que vemos en el mercado, sino es lo que debiera verse en el mercado más bien. Y es aquel que, de acuerdo a las condiciones que guarda el movimiento de los precios de los países implicados, aquí esto es clave, es el movimiento de los precios. Hay una relación muy directa entre el tipo de cambio e inflación. Entonces, es aquel que, de acuerdo a las condiciones que guarda el movimiento de los precios en los países implicados, debería existir para mantener un equilibrio en las relaciones comerciales entre ambas economías, de tal forma que los movimientos en el comercio exterior sean determinados principalmente por las diferencias competitivas de los bienes y servicios. Es decir, cuando yo voy a comprar un producto en el extranjero, o sea, voy a importar una mercancía, esta mercancía está definida en la moneda del país donde la voy a comprar. Supongamos que yo voy a comprar
si un carro en Estados Unidos, pues el carro está valorado en dólares, ¿sí? Yo voy a hacer la transacción o la conversión a pesos para saber cuánto me cuesta, pero yo voy a pagar en dólares. Si el dólar se aprecia, fíjense bien, si el dólar se aprecia, es decir, si el dólar gana valor, si el peso, supongamos que vale 10 pesos el dólar, y este carro cuesta, vamos a poner que cuesta $100,000, o sea, vale 1,000,000 de pesos. Si el dólar se aprecia y en lugar de costar a 10 pesos por dólar, llega a costar 12 pesos por dólar, obviamente este carro que está expresado en dólares va a aumentar, o sea, va a seguir costando sus $100,000, pero en términos de pesos ya no va a costar 1,000,000, va a costar 1,200,000 pesos. Y entonces el comprador mexicano, pues ya le va a costar 200,000 pesos más comprar este coche, y ya se la va a pensar. A lo mejor yo tengo dentro de mi presupuesto gastar 1,050,000 pesos por un carro, y si vale $100,000, si el dólar está a 10 pesos por dólar, me va a costar 100,000, me va a costar 1,000,000, perdón, pues ya lo compro. Pero si se depreció el peso o se apreció el dólar, entonces este carro va a costar 1,200,000 pesos, y al costar 1,200,000 pesos, pues ya no me va a ajustar. Yo tenía 1,050,000, pues ya no lo voy a comprar. Entonces existe la teoría, muchas veces avalada, y ahorita vamos a ver, de que cuando el tipo de cambio se deprecia, o sea, cuando el peso se deprecia, cuando el peso pierde valor, esto hace que las importaciones se vuelvan más caras y por lo mismo haya menos incentivos para importar. Y viceversa, cuando el tipo de cambio se aprecia, o sea, cuando el peso gana valor, lo que nosotros compramos del extranjero se vuelve más barato, y entonces hay más incentivos de comprar en el extranjero. Y sucede totalmente lo contrario. Lo que vale en pesos, cuando el tipo de cambio se aprecia, cuando el peso es más fuerte, lo que vale en pesos se vuelve más caro, y entonces lo que nosotros exportamos pues se vuelve más caro, es menos competitivo, y viceversa. Entonces por eso decimos que el tipo de cambio real es el que debería existir para que este equilibrio del comercio exterior fuera tal que yo no cambiara mi decisión de comprar un vehículo en Estados Unidos por el movimiento del tipo de cambio, sino lo cambiara solamente por cuestiones de competitividad de los productos, porque el producto en México es más eficiente, porque cuesta menos, porque se emplea mejor tecnología, o porque que tiene mejor calidad, etcétera, por cuestiones intrínsecas del propio mercado de la mercancía, y no por el tipo de cambio. Entonces eso es lo que debería existir, pues es un tipo de cambio real, o sea, un tipo de cambio ideal, pues, para que estas circunstancias prosperen. Ahora bien, existen muchos mecanismos a través de los cuales se calcula el tipo de cambio real. Son sumamente complejos muchos de ellos, requieren modelos econométricos muy avanzados que salen pues de los alcances de este curso. Sin embargo, el más sencillo, y es que nos acerca, obviamente es el más sencillo, pero también el menos preciso, pero sí nos acerca bastante a lo que sucede, es el método de paridad de poder de compra, el famoso PPP. Y la paridad de poder de compra se basa en lo que se conoce como la ley de un solo precio. Es decir, el momento en que bienes idénticos se pueden vender al mismo precio, no importando en el mercado en que se encuentre, excluyendo obviamente costos de transporte, tarifas y otros aspectos similares, pero que el propio producto cueste lo mismo en México que en Estados Unidos, que siendo un producto idéntico. Entonces, en términos absolutos o en términos simples, lo vemos así: el precio del producto nacional, que lo vamos a poner como P, es igual al precio del producto extranjero, que le vamos a poner, o sea, el precio en moneda extranjera, perdón, el precio del producto en moneda extranjera como una P asterisco, y es multiplicado por E, que ya dijimos que era el tipo de cambio nominal. Entonces el precio por ejemplo, vamos a decir el precio de una computadora en pesos, para que se mantenga la paridad de poder de compra, debería ser el mismo precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio. Si la computadora vale 15,000 pesos y el tipo de cambio es de 15 pesos por dólar, entonces debería costar ¿cuánto en pesos? En dólares, pues $1,000, ¿verdad? $1,000
a 15 pesos para que fueran los 15,000, y entonces ahí sí estaríamos en paridad de poder de compra. Si nosotros despejamos la E, o sea, el tipo de cambio de esta fórmula, tendríamos de esta sencilla, o sea, esto está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces tenemos que el tipo de cambio debería de ser, para que se mantuviera la paridad de poder de compra, debe ser igual al precio local entre el precio extranjero. Precio local 15,000 entre el precio extranjero $1,000, ¿cuánto es? 15. Entonces el tipo de cambio debería costar 15 pesos por hora para mantener la paridad de poder de compra, y para que entonces el producto fuera indiferente entre comprarse en México y en Estados Unidos siendo un producto idéntico, y solamente las diferencias deberían de corresponder a cuestiones de calidad, de tecnología, etcétera, o sea, ya productos distintos que se diferencian uno de otro. Bueno, ahora bien, la paridad de poder de compra, aquí lo tenemos muy claro. Si un producto determinado costara en Estados Unidos $1 y en México 15 pesos, y el tipo de cambio fuera de 15 pesos por dólar, dicho producto costaría igual en Estados Unidos que en México, como ya lo mencionamos. Como es la realidad es que entre México y Estados Unidos no se comercia un solo producto, sino se comercian miles de productos. Así como decíamos que no hablábamos, cuando hablábamos de inflación, no hablábamos de los precios de una mercancía, sino de los precios de todas las mercancías que existen en el mercado, así también. Entonces transformamos la paridad, la fórmula de paridad de poder de compra, esa fórmula que habíamos mencionado para un solo producto bajo la ley de un solo precio, ahora la vamos a mencionar para varios productos, y entonces lo vamos a ver en términos de crecimiento. Y esta fórmula, a través de una serie de operaciones matemáticas, se transforma en esta fórmula. O sea, en términos de tasas de crecimiento, el incremento en el tipo de cambio es igual al incremento en los precios locales. O sea que en este caso estamos hablando, como ya son muchos productos, estamos hablando de ¿qué? De la inflación, el incremento de los precios de los productos, inflación, menos el incremento de los precios de los productos extranjeros o en las monedas extranjeras, que no es otra cosa que la inflación del país extranjero. O sea, aquí es la inflación de México, aquí es la inflación de Estados Unidos. El resultado se divide entre 1 más la inflación del país extranjero. Vamos a poner un ejemplo. Si en un periodo determinado la inflación mexicana fuera de 5% y la de Estados Unidos fuera de 2%, entonces cabe suponer que en este periodo el tipo de cambio debiera depreciarse, el tipo de cambio de pesos por dólar debiera depreciarse en 2.94%. ¿Por qué? Aplicando esa fórmula tenemos que la inflación de México fue de 5%, o sea 0.05 en términos decimales, menos la inflación de Estados Unidos 0.02, esto da 0.03, y eso se divide entre 1 más 0.02, y esto da 0.0294, o sea 2.94%. Entonces, para mantener este equilibrio en el mercado, esta paridad de poder de compra, el peso se debería depreciar 2.94% con relación al dólar, para que siguiera siendo la gente indistinta entre comprar una mercancía idéntica en México o en Estados Unidos. Si no fuera 2.94%, si supongamos que la depreciación hubiera sido de 0%, entonces el producto que está en México va a costar ya más que el de Estados Unidos, y los productores mexicanos van a perder competitividad. ¿Por qué? Supongamos que un producto vale 100 pesos. Si este producto vale 100 pesos y esto vale igual a $1, y fue la inflación de 5% en México, este producto va a costar 105 pesos. Mientras que si fue en Estados Unidos la inflación y estábamos a la paridad de poder de compra, o sea, un peso por dólar, este producto en Estados Unidos va a costar 1.02 dólares, o lo que es lo mismo, si se mantiene, si no hubiera un movimiento del tipo de cambio, sería 102 pesos. Y entonces este producto va a costar más en México, 105, que en Estados Unidos, que costaría 102. Entonces, para que se mantuviera esta igualdad, el tipo de cambio se tendría que depreciar en pesos por hora 2.94%. Si se deprecia más, por ejemplo, supongamos que se depreció 10%, entonces ya un peso va a costar $11, y entonces el producto en México costaría 105 pesos, pero en Estados Unidos costaría, como es 1.02 dólares multiplicado por 11, costaría alrededor de 112 pesos. Entonces, obviamente, en este caso, la gente preferiría comprar en México, pues 105 a 112 en Estados Unidos. Entonces, por eso es la paridad de poder de compra. Bueno,
Ahora, ¿cómo se calcula el tipo de cambio real? Con base en esta fórmula de paridad de poder de compra, con base en todo esto lo que hemos dicho, ¿cómo calcularíamos el tipo de cambio real? Pues el tipo de cambio real, que lo vamos a mencionar como una E minúscula, es igual al tipo de cambio nominal en un periodo base. Aquí lo importante es hablar de un periodo base. Ahorita vamos a decir cómo se define este periodo base. Esa es una parte que vamos a aclarar en un momento. Pero en ese periodo base el tipo de cambio entonces el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal en el periodo base multiplicado por el incremento en los precios en el país local, o sea en México, entre el incremento de los precios en el país extranjero, o sea la inflación de Estados Unidos. Esta es la fórmula para calcular el tipo de cambio real, que se basa en lo que habíamos estado mencionando sobre esta fórmula que habíamos movido. Ahora bien, entonces, después derivado de esto existe lo que se conoce como el margen de sobrevaluación. ¿Qué porcentaje está más caro el tipo de cambio nominal que el tipo de cambio real o viceversa? Entonces este porcentaje de sobrevaluación es igual al tipo de cambio real en el periodo que estamos hablando menos el tipo de cambio nominal entre el tipo de cambio nominal y multiplicado por 100. O sea, es una tasa de cambio, como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. Como decíamos, existe una hipótesis, ya la dijimos, que la sobrevaluación de la moneda local, o sea, cuando el tipo de cambio nominal es mayor que el tipo de cambio real, como lo dijimos acá, debiendo depreciarse 2.94%, no se deprecia, entonces el tipo de cambio nominal ya queda por arriba, el dólar en pesos queda por que el peso es más caro que lo que debiera ser. Entonces cuando hay una sobrevaluación, por eso estamos sobrevaluando la moneda local, o sea, debiendo costar un dólar 10 pesos, cuesta solamente 8 pesos, tenemos una moneda local más fuerte y entonces está sobrevaluada. ¿Y esto qué provoca? Disminuye las exportaciones y aumenta las importaciones, como ya lo dijimos en el ejemplo. O sea, se vuelve más caro lo que producimos en México y más barato lo que se produce en Estados Unidos en términos de pesos. Y esto ocasiona que la gente prefiera comprar en Estados Unidos que comprar en México. Entonces aumenta la importación pero disminuye la exportación. Y caso contrario, cuando el dólar, la moneda está subvaluada, o sea, que tenemos un margen de sobrevaluación negativo, cuando está subvaluada, entonces quiere decir que tenemos un dólar muy caro, porque el dólar, si el peso está subvaluado, el dólar está sobrevaluado. Entonces es un dólar muy caro o un peso muy barato, y entonces al tener un peso muy barato, lo que se produce en pesos, o lo que se vende en pesos, se vuelve más barato, mientras que lo que se produce y se vende en dólares se vuelve más caro. Entonces aumentan las exportaciones, lo que se produce en pesos, y disminuyen las importaciones porque son más caras en moneda extranjera. Y ahí está explicado en la lámina que cuando la sobrevaluación encarece los productos nacionales cotizados en moneda local y abarata los productos cotizados en moneda extranjera. Y viceversa, la subvaluación abarata los productos nacionales y encarece los productos cotizados en moneda extranjera. Bueno, ahora vamos a ir a un ejemplo práctico de cómo se calcula este tipo de cambio real, cómo se compara y vamos a ver si es cierto que existe esta relación entre margen de sobrevaluación y movimientos en la balanza comercial de México. Balanza comercial donde se registran las exportaciones y las importaciones de mercancías. Para eso vamos a ocupar tres variables básicas. Una es el tipo de cambio nominal, pesos por dólar en este caso. La fuente es a través del Banco de Información Económica, ahorita vamos a ir hacia él. Vamos a ocupar también el incremento en los precios, o sea la inflación en México, que ustedes ya la saben obtener a través del BIE, de igual forma. Y vamos a necesitar la inflación en Estados Unidos, que viene en esta página, que es una página que se maneja en Estados Unidos y sobre la cual ahorita vamos a mencionar, es esta página. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es a bajar el tipo de cambio nominal. Y la fórmula para obtener el tipo de cambio nominal, o la ruta para obtener a través del BIE, es irnos a financiero y bursátil, cotización del dólar en el mercado cambiario nacional, y vamos a hablar del tipo de cambio a la venta. Nos vamos a la página, aquí tenemos nuestro BIE, aquí tenemos el apartado de financiero y bursátil. Vamos a aumentar el tamaño para que ustedes se pueda ver mayor de manera uniforme. Aquí lo tenemos.
y entonces nos vamos a financiero y bursátil. Le damos financiero y bursátil y luego vienen indicadores financieros y bursátiles. Le damos ahí y entonces aquí vamos a encontrar lo que es la cotización del dólar en el mercado cambiario nacional. Cotización del dólar en el mercado cambiario nacional. Y aquí lo vamos a tener tipo de cambio para solventar obligaciones, y como yo les decía hace rato, existe un tipo de cambio interbancario que es el que se realiza entre los bancos y los corredores, y existe el tipo de cambio bancario que es el que se realiza entre el banco o las casas de cambio y el consumidor, y nosotros. Entonces nosotros vamos a ir a este tipo de cambio bancario, y como dijimos había un tipo de cambio de la compra y de la venta. Vamos a utilizar el de la venta. Le damos aquí y bueno, ya tenemos nuestra primera variable. ¿Qué otra variable podemos obtener en la página del Banco de Información Económica? Dijimos que era el de los precios o la inflación en México. Entonces cerramos y ahora ya tenemos nuestra primera serie ya marcada, ¿eh? Vamos ahora a precios e inflación, el índice nacional de precios del consumidor mensual, el índice general y por objeto de gastos, y vamos a hablar de índice, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de lo de tasa de interés, que calculamos que bajamos la inflación porque íbamos a ver una resta simplemente, acá no, acá vamos a utilizar el índice. Y entonces vamos a utilizar el índice general. Ya tenemos dos series, tenemos la del índice y tenemos la de como ya lo habíamos visto, la del tipo de cambio, y aquí está marcado también, ya lo habíamos marcado en la cotización del tipo de cambio bancario. Aquí está a la venta. Entonces ya tenemos una y dos. Nos vamos a ir a de qué periodo. Cabe señalar que el tipo de cambio aparece en la página del Banco de Información Económica desde 1985, desde julio de 85. Entonces vamos a irnos al periodo desde 85 hasta el 2016 y consultamos, como lo hemos hecho siempre. Lo bajamos en una página de Excel y aquí tenemos nuestro archivo ya en Excel, y ahí tenemos desde 1985. Les dije que venía a partir de julio, entonces a partir del mes de julio hasta marzo del año 2016, que es el último periodo que aparece en el momento que estamos haciendo este video. Bueno, ¿y qué nos falta? Nos falta la inflación de Estados Unidos. Yo lo que hice es, teniendo esta base de datos, tengo otro archivo donde voy a calcular esto, que es esta base, y entonces lo que voy a hacer, paso este tipo de cambio de aquí, que es pesos por dólar, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en mi tipo de cambio. Y entonces aquí tengo muy claro que en julio del 85 era 0.3563 pesos por dólar. Es decir, a pesos de aquel tiempo el dólar costaba 356 pesos. Acuérdense que en 1992 el peso se transforma en nuevos pesos, se le quita 3 ceros, y entonces por eso parece como si fuera más caro el peso que el dólar. O sea, a pesos actuales, un dólar en aquel tiempo costaba 35 centavos, pero en realidad en la época de crisis y costaba 356. Hace un rato te decía que en marzo de 1982, un dólar costaba 12.50 pesos. No, 25 pesos, perdón, 25 pesos de aquellos por dólar. Pues 3 años después solamente, ya costaba 356 pesos. O sea, ya había aumentado como por 12, 13 veces su valor el dólar con respecto al peso. O sea, había una caída estrepitosa. Bueno, entonces aquí está, yo ya lo pasé. Aquí tengo del 35 y bueno, pues por todos estos años hasta el marzo del 2016, que vale 17 pesos con 45 centavos por dólar. Ahora sí, de los nuevos. Bueno, y aquí tengo mis precios de inflación. Ya sabemos, voy a pasar este valor, que es el de la base. Aquí es importante: segunda quincena de diciembre de 2010 es igual a 100. Entonces, segunda quincena de diciembre del 2010 es igual a 100. Aquí está, segunda quincena de diciembre del 2010 igual a 100. Y voy a copiar estos valores. Aquí tenemos
03, aquí está, C.8103, y los copio aquí en la columna C. Los tengo, los tal cual como venían en la otra, y ya tengo que mi índice nacional de precio al consumidor en marzo del 2006 es de 119, porque está catalogado sobre la segunda quincena de diciembre del 2010, y aquí está, segunda quincena de diciembre del 2010 es cuando se pasa de 99 al 100. Bueno, y ahora voy a hacer con la de Estados Unidos. ¿Qué página? Pues ya dijimos que esta va a ser la página que voy a buscar. Es la página del gobierno de los Estados Unidos, del buró laboral en los Estados Unidos. Me voy a ir a esa página, que es el Buró de Labor Statistics, o sea, el buró de Estadísticas del Trabajo en Estados Unidos, laborales, estadísticas laborales. Y aquí voy a encontrar lo que necesito para bajar la inflación o el índice nacional de precios al consumidor de Estados Unidos. Voy a buscar aquí donde dice CPI Tables, que son las tablas, y aquí tenemos los diferentes reportes. Desafortunadamente los datos están en PDF, no están en Excel, que es lo que nos facilitaría más, pero están en PDF. Entonces el más reciente en este momento es el de marzo del 2016. Aquí está, voy a bajar este archivo y aquí voy a buscar dónde está la inflación. En este caso pues se viene muy completo esto, pero lo que a mí me interesa vamos a buscarlo mucho más abajo. Ahorita les voy a decir dónde. Bajamos todo esto y llegamos a aquí está nuestra cifra. Dice la tabla 24, dice Historical Consumer Price Index, o sea, el índice de precio al consumidor histórico para los consumidores urbanos en Estados Unidos. Y vienen los datos desde 1913, que Nvidia, nosotros tenemos desde el 85, y a quienes por ahí pudimos rescatar datos previos, a lo mejor tenemos, bueno, en México tenemos desde el 69, perdón, en el BIE. Ellos tienen desde 1913 hasta, seguimos aquí, hasta marzo del 2016 en este caso. Y bueno, lo que voy a hacer es copiar desde el 85 desde julio del 85, todos estos valores los voy a copiar en Excel. El problema es que como están en PDF, pues voy a tener que teclearlos. Yo ya lo hice, ya tenemos aquí, si ustedes ven, el valor en julio era 107.8 y yo ya lo tengo de esta forma acá, 107.74, que era lo que aparecía más completo. Y aquí ya los tengo, todos los valores hasta julio del 2016. Yo ya los transcribí como ustedes tienen que transcribir. Bueno, ya tengo mi tabla, mis tres datos que necesito, y ahora voy a hacer el cálculo del tipo de cambio real. ¿Qué necesito para hacer el cálculo del tipo de cambio real? Lo primero es establecer un periodo base. ¿Cuál va a ser mi periodo base? ¿Cómo se define? Desgraciadamente aquí no hay un criterio estandarizado que podamos decir este va a ser el momento, pero existen algunas hipótesis que pudieran ser importantes de considerar para establecer este periodo base. Una de ellas tiene que ver con un cierto periodo donde las exportaciones y las importaciones fueran más o menos similares. Esto es una hipótesis, obviamente no es así, porque ya dijimos que la compra y venta de mercancías depende también de cuestiones propias de los mercados, de la competencia. México demanda muchos bienes intermedios, y entonces, independientemente del tipo de cambio, va a seguir consumiendo estos bienes intermedios. Estados Unidos le demanda a México muchos, por ejemplo, frutas y hortalizas, y bueno, pues les va a seguir comprando independientemente del tipo de cambio. A lo mejor va a disminuir o va a aumentar, pero no va a ser definitorio. Pero vamos a considerar que un momento en que hubiera casi cero pudiera ser una buena referencia, y que fuera muy cercano a lo que sucede en la actualidad para poder hacer comparativos. Nosotros estamos hablando de un periodo prácticamente de 30 años, más de 30 años, y pues obviamente ya en este periodo hubo muchas condiciones cambiantes en la economía mexicana. Ya vimos que del 85, hablando de este periodo del 85 al 89, pues fue un periodo de crisis, de altas inflaciones, que del 89 al 94 fue un periodo de apertura económica, de firma de tratado de libre comercio, de una serie de reformas estructurales muy importantes,
que en el 95 vino otra crisis, y que a partir del 97 empieza a haber una estabilidad de precios que se consolida, sobre todo en las finales de los 90 y ya en el siglo XXI, pero que todavía a principios del 2008 tuvimos otra crisis, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros buscaríamos, aquí tengo yo, bajé el saldo de la balanza comercial. ¿Dónde lo van a bajar? Pues ya sabemos, en el BIE. Nos vamos acá, eso ya lo hicimos la clase anterior, pero lo vamos a mencionar. En el Banco de Información Económica tenemos sector externo, y aquí tenemos el resumen de la balanza comercial de mercancías, el saldo, sino el saldo total, y aquí está. Y viene desde el año 91, desde enero del 91 hasta febrero del 2016. Entonces eso lo copiamos y lo pasamos aquí. Y entonces yo me puse a ver y defino que hay periodos con grandes déficits comerciales. Aquí estamos hablando de de principios de los 90. De hecho, esta es la causa es una de las causas más grandes de la crisis del 95. Ahí están, grandes déficits, ya lo vimos en su momento. Luego tenemos superávits que se derivan de la gran depreciación del peso, etcétera. Luego tenemos otra vez fuertes déficits, no tan extremosos como en aquellos años, pero sí, incluso a nivel mensual, más fuertes que en aquellos años, como en abril del 2010, en noviembre del 2004, que ya superó más de los 2.000 millones de dólares el déficit, pero que en términos globales no era tan exagerado como en aquellos años, y así vamos teniendo. Y bueno, acá tenemos hasta más de 3.000 en octubre del 2008, prácticamente en la antesala de la crisis económica en Estados Unidos, y seguimos. Y acá volvemos a tener miles. Pero entonces yo estuve viendo, y yo creo que fue un buen periodo donde podemos establecer que exista más o menos que estuvieran equilibrados el tipo de cambio nominal y el real. Lo podíamos establecer en febrero del año 2010. Y ahí es donde yo lo definí. ¿Por qué febrero de 2010? Bueno, porque pasamos de un tipo de cambio, de un déficit en la balanza comercial a un superávit. O sea, hay una transición, y entonces ahí se ve como que está más o menos equilibrado. Entonces, esto, vuelvo a repetir, depende del investigador, pero bueno, tomando ciertos criterios, podríamos considerar que este sea nuestro periodo base. Y entonces, como este es nuestro periodo base, febrero de 2010, tenemos que hacer que nuestro índice de precios al consumidor en México se transforme de una base de la segunda quincena de diciembre de 2010 a una donde sea el mes de febrero de este mismo año. Y de la misma forma, el índice de precios de Estados Unidos, que está con una base sobre un promedio de 82-84 igual a 100, lo tenemos que transformar a febrero. O sea que en mi periodo base tiene que ser también el periodo base para el índice de precios al consumidor en México y el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. ¿Cómo le hago? Pues es muy simple. Hay que dividir toda la serie entre el valor que tenía febrero del 2010. Entonces aquí yo tengo febrero del 2010, que es la celda C299. Entonces voy a dividir, en el caso de México, toda la serie entre esa celda. Entonces tenemos la celda C4, para empezar, la celda C4 que es el índice de precios en julio del 85, entre la celda C299. Para efecto de estar tecleando todo, pues ya sabemos que le ponemos el signo de pesos a la izquierda del 299 para saber que vamos a fijar la columna. Y entonces ahí está el cálculo. Quiere decir que ahora ya va a ser sobre una base de 1. Puedo hacerla sobre 100, pero de todos esto ya no tiene mayor problema. Entonces lo que era 0.8103 en la segunda quincena, con una base de la segunda quincena de diciembre del 2010, ahora se vuelve, si lo multiplicábamos por 100 para que fueran 100, sería 0.83 con una base de febrero del 2010. O sea, se modificó, estamos modificando algunos meses de diciembre a febrero, y entonces se modificó el índice de precios. Y lo corro, ya calculé lo corro todo, y ya me va a calcular automáticamente todas las demás series. Y ahí tenemos aquí. Entonces, ya este es mi índice de precio al consumidor con una base de febrero del 2010. Y voy a hacer exactamente lo mismo con Estados Unidos. Entonces, la celda D4, que es el índice de precios en Estados Unidos,
entre la celda D299. Ya dijimos que ahí en la fila 299 estaba el periodo base. Entonces el periodo base que dijimos que era febrero de 2010, aquí lo tenemos, y entonces la celda en el caso del índice de Estados Unidos es esta, los 216.74 días. Entonces hago esta división y ya tengo mi valor: 0.4971, 0.4985, etcétera, etcétera. Y obviamente en diciembre, en febrero del 2010, en ese febrero de 2010, tanto el índice de precios de México como el de Estados Unidos van a tener un valor de 1 o 100, si lo viéramos en términos porcentuales, pero si no es el valor 1. Bueno, ahora sí voy a calcular el índice de precios, el tipo de cambio real. Dijimos que el tipo de cambio real, de acuerdo con esta gráfica, era el tipo de cambio nominal del periodo base, que en este caso va a ser de febrero, o sea, el tipo de cambio nominal que prevalecía en febrero del 2010, multiplicado por la división entre los índices de precios, o sea, entre las inflaciones de los dos países, que en este caso lo vamos a ver en términos de los índices de precios. Entonces regreso a mi tablita y aquí voy a aplicar tipo de cambio real sobre la base. Aquí me equivoqué, aquí le vamos a poner tipo de cambio real sobre la base de febrero de 2010, y aquí lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es, aquí está la fórmula, que es el tipo de cambio nominal en el periodo base, la celda B299, ya lo habíamos visto, febrero del 2010, celda B299 cuando costaba 12.9 pesos por dólar, multiplicado por la división entre los índices de precios. Entonces sería el índice de precios de México entre el índice de precios de Estados Unidos, como se había visto acá. El índice de precios de México entre el índice de precios de Estados Unidos. Lo importante es que es el índice de precios cuando ya tienen los dos la misma base, ¿eh? No vayan a hacerlo por acá porque pues obviamente estos ya no son comparativos. Acá sí ya son comparables. Entonces lo multiplicamos, le vamos a poner la sigla porque ese se mantiene fijo, y entonces hacemos la multiplicación y tenemos entonces este valor. Quiere decir que, tomando en cuenta como base febrero del 2010, el tipo de cambio real debería de costar 22 centavos de pesos por un dólar de los pesos de ahora, cuando en realidad costaba en aquellos tiempos 35 pesos. Entonces quiere decir que era más caro, era más caro el dólar de lo que debía de ser. O sea, debía de costar 22, costaba 35 centavos. Era un dólar caro, y entonces había una sobrevaluación del dólar o una subvaluación del peso. Como estamos hablando en términos, estamos analizando la moneda mexicana, entonces nuestro margen de sobrevaluación lo vamos a ver en México. Y la fórmula está aquí. La fórmula que la vimos acá decía que era el tipo de cambio nominal menos el tipo de cambio, tipo de cambio real menos el nominal, entre el nominal y luego multiplicado por 100. Y aquí yo lo tengo. El tipo de cambio, vamos a calcularlo para que no haya confusión. Es la misma fórmula, pero lo vamos a calcular bien. Abrimos el tipo de cambio, dijimos, el tipo de cambio real, menos el tipo de cambio nominal, aquí lo tenemos, entre el tipo de cambio nominal, y todo esto multiplicado por 100. Aquí hay un error, déjame ver. Es que yo ya lo tenía expresado en términos porcentuales, entonces ya le quito el por 100 porque ya lo tengo yo expresado en términos porcentuales, y ahí está. Entonces quiere decir que el tipo de cambio, el peso, está subvaluado porque el valor es negativo. O sea, el margen de sobrevaluación del peso en julio del 1985 el margen de sobrevaluación era negativo, así el peso era muy barato, pues, o el dólar era muy caro. Cuando el peso es barato, el dólar es caro. Cuando hay un margen de sobrevaluación negativo en el caso del peso, quiere decir que el peso está muy barato y el dólar está caro. Y está caro porque, debiendo costar 22 centavos, no lo vendían en aquel tiempo 35 centavos, sobre la base de ese periodo. Y eso sí coincide porque en época de crisis hubo grandes devaluaciones en el peso, ya lo dijimos,
pasó de 12.50 en el 82, 3 años después ya costaba 356 pesos por dólar a los pesos antiguos. Entonces sí había grandes devaluaciones y el margen de sobrevaluación era muy alto, 39%, y así seguimos. Hacemos la misma operación en todos estos periodos, la corremos hasta el final y tenemos al final de cuentas este movimiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos enseguida, ya tenemos nuestro tipo de cambio real, nuestro tipo de cambio nominal, nuestro margen de sobrevaluación. Ahora vamos a graficar este margen de sobrevaluación para ver qué tal está pasando. Y entonces marcamos las celdas del periodo y luego con el control marcamos las celdas del margen de sobrevaluación. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Insertamos un gráfico de líneas, yo ya lo hice completo, ahorita vamos a ver, y bueno, pues ahí va a estar nuestro margen. Aquí obviamente nomás marqué los primeros periodos, pero ya si lo hago completo, yo ya lo tengo acá y tenemos este margen de sobrevaluación. Esta es la gráfica que nos resulta en este proceso. Si ustedes ven, vamos a ver, nomás que a ver si lo podemos ampliar un poquito. Ahí tenemos, para que quede muy más entendible, y ahí está nuestra gráfica. Entonces teníamos en la época de crisis, cuando hubo grandes devaluaciones, tuvimos un margen de sobrevaluación de acuerdo con nuestro periodo base. Siempre hay que considerar eso. De acuerdo con nuestro periodo base, que fue febrero de 2010, y aquí está febrero del 2010 más o menos por aquí, que es donde alcanza el margen de sobrevaluación de 0, porque es tipo de cambio real y nominal supusimos que eran iguales. Bueno, de acuerdo con esto, en aquellos años del 85, 86 tendríamos grandes márgenes de subvaluación o una sobrevaluación negativa. O sea, teníamos un dólar muy caro, un peso muy barato, y entonces esto influía en que comprábamos poco en el extranjero y veníamos un poquito más. ¿Cuándo es cuando empieza a crecer? Bueno, empieza a crecer a partir del 87. ¿Qué hubo en finales del 87? En principios del 88, ¿qué hubo? Ya lo hemos estado platicando en otras clases. ¿Qué fue lo que hubo? Pues fue el Pacto de Solidaridad Económica, cuando se reúne el sector empresarial, el sector obrero, el gobierno, y dicen vamos a frenar la inflación, y entonces el tipo de cambio empieza a apreciarse. Se frena la inflación, empieza a estabilizarse, ya las devaluaciones tan grandes que había ya no las hay, se adopta un nuevo modelo de paridad cambiaria. Ya habíamos dicho, pasamos del control de cambios o de la paridad doble, pasamos ahora a un tipo de cambio con un tope y o sea, lo que se le conoce como semiflexible. Ya lo mencionamos en la lámina. Dijimos que ese tipo de cambio era de bandas cambiarias, que es semiflexible. Y bueno, ahí empieza a devaluarse, hay una apertura comercial, baja la inflación, entonces empieza a frenarse un poquito, pero sin embargo la inflación sigue siendo mucho mayor en México que en Estados Unidos. Vamos a ver, la inflación en México en aquellos tiempos alcanzaba, ya lo vimos en su tiempo, valores de 30, 20 y tantos por ciento anuales, cuando en Estados Unidos no pasaba del 1 o 2%. Entonces había grandes diferencias de inflación, pero el tipo de cambio ya no se movía tanto, se estaba manteniendo sobre los mismos, en aquellos tiempos 3 dólares por peso, no, 3 pesos por dólar, perdón, y se mantenía. Veámoslo en nuestra tabla, que en aquellos años, estamos hablando ya del 89-90, se mantenía 2.37, 2.40, o sea, era muy poquito lo que se movía. Lo que se empezó a mover, fíjense ustedes, cuando los diferenciales de inflación entre México y Estados Unidos eran bastante amplios. Vean ustedes, México pasó de 0.09 a 17, a 28, a 38, mientras que Estados Unidos pasaba de 81.08 a 19, a 36, o sea, era mucho menor. ¿Y esto qué pasó? Que el tiempo de cambio nominal debería de haberse estado incrementando más, pero como no se incrementaba, entonces empezaba a haber una mayor sobrevaluación o una menor subvaluación, y entonces pasamos de niveles de 40% de subvaluación poco ya
esto era en diciembre del 87. Ya para enero del 89, o sea, un año después, ya era la subvaluación era de 14%, sigue haciendo, pero ya en, para noviembre del 91, en plena apertura comercial, en plena época de Salinas de Gortari, pasamos a una sobrevaluación. O sea, de tener niveles que llegaron a ser de hasta de casi 50%, de pronto ya tuvimos, eso fue en noviembre del 85, 6 años después ya teníamos una sobrevaluación. Pasó muy rapidísimo. Aquí empieza la sobrevaluación, que es una crisis tremenda la que se da. O sea, esto derivó en la crisis. Vean ustedes en la tabla. Estamos hablando ya de los años 92, 93, cuando teníamos ya un déficit en nuestra balanza comercial. Les voy a poner aquí para que lo veamos más claramente. Vamos a movilizar el panel. Y para estas fechas 92, 93, nuestra balanza comercial alcanzaba saldos negativos de más de 1.000 millones de pesos mensuales. 1091 en enero del 92, 1100 en febrero, 1174. Crecía en niveles exorbitantes cuando antes habíamos tenido pues niveles de 30, incluso hasta superávits en algunos momentos. Pero aquí ya es cuando empieza, y en gran parte esto se debe a esto, a que tenemos un margen de sobrevaluación. O sea, ya teníamos un peso muy caro, ya teníamos un peso caro y un dólar barato. Entonces todo lo que estaba cotizado en dólares se volvía barato, pues la gente se abocaba a comprarlo. Además de que estábamos en la moda de que de una economía semicerrada ahora todo se podía comprar del extranjero, pues se compraba mucho, pero también tenía que ver mucho con esto, teníamos un margen muy alto de sobrevaluación, un peso muy caro, y aquí está. Aquí hay una caída muy importante, y cuando se da esta caída, pues es la crisis de diciembre, el famoso error de diciembre, cuando los Estados Unidos, cuando México ya no puede continuar con las bandas cambiarias, cuando hay una gran salida de fuga de capitales mexicanos, o sea de dólares, en virtud de que había desconfianza en la economía mexicana porque se habían matado a Colosio, porque habían matado a Ruiz Massieu, porque antes habían matado al Cardenal, porque se dio la guerra de Chiapas y porque hubo un cambio en el gobierno mexicano y ya no se tenía la confianza que había, y porque la gente, los inversionistas extranjeros veían que había un gran déficit en la cuenta corriente, en la cuenta comercial de México, y que esto tarde que temprano podía caer en una crisis como realmente cayó. Entonces hay una salida de capitales. El gobierno aquí en este periodo trata de sostener esto. Vean ustedes cómo el margen se mantiene, pero ya llega un momento en que en diciembre ya no puede, y es cuando se cae el dólar. Vean, pasó el peso mexicano en diciembre del 94 de 3.54, ya para enero del 95 valía 6.2, o sea, prácticamente se había duplicado en solamente un mes. Y en términos del margen de sobrevaluación, pues se está caído. O sea, volvemos otra vez a su valuación, se duplicó en un mes. Imagínense lo que significa esto, y aquí está. Y bueno, aquí está la crisis del 95, la última gran crisis. Poco a poco se empieza a recuperar y otra vez vuelve a subir. Y vuelve a subir porque seguimos teniendo inflaciones mucho mayores que las de Estados Unidos. Seguimos en ese problema. Y como teníamos la inflación mucho mayor y el peso ya no se volvió a mover, otra vez vamos a irnos estamos hablando ya de estos periodos donde ya empieza a estabilizarse, por ejemplo 7.2, 7.6, 7.7, 7.4, 7.6, 7.5, empieza a estabilizarse, y entonces empieza otra vez a apreciarse o a sobrevaluarse el peso mexicano, hasta que vuelve a alcanzar, después de la caída de enero del 95, pasamos otra vez a la sobrevaluación en marzo del 99, o sea, prácticamente 4 años después. Y vuelve a crecer. Aquí tenemos otra vez un crecimiento importante, incluso llega a mayores niveles que anterior, aunque ya con una economía mucho más estable. ¿Por qué? Porque ya había pasado la moda de las importaciones y seguíamos importando mucho, incluso hasta más. Ya lo vimos hace rato, que llegaron a niveles hasta de 2.000 y tantos millones de dólares ya en la década pasada, pero ya con unas condiciones mucho más estables. Llegamos hasta 20 y tantos % de sobrevaluación en marzo del 2002, vuelve a una caída. Aquí es la recesión derivada de
ataques a las Torres Gemelas y de que México ya venía adoleciendo ciertos niveles de disminución en su crecimiento económico y de que Estados Unidos también los vio, Estados Unidos queda en recesión, México también, y entonces vuelve a depreciarse el peso y volvemos a tener un margen de subvaluación en abril del 2004. Y así ya esta sección nos la hemos llevado así, donde hay crecimiento y hay bajas. ¿Por qué hay bajas y hay crecimientos? Pues porque ya las inflaciones son mucho más estables, eso es importante decirlo. El peso ya es mucho más estable con el dólar. Las inflaciones de México, perdón, son más estables. México tiene inflaciones que siguen siendo superiores a las de Estados Unidos. México tiene inflaciones de 3.5% anual, Estados Unidos tiene inflaciones de 1% anual. O sea, sigue siendo mayor, bastante mayor la de México, pero ya son 2 puntos. Y no como antes que hablábamos de 20, 25 puntos, o sea, algo totalmente fuera de normal. Ahora ya hay mucha más, como la relación es mucho más intensa también entre los dos países, pues hay mucho mayor. Pues. Hay una caída otra vez aquí, esta es la crisis del 2008, estamos hablando que de julio del 2008, que teníamos una sobrevaluación de 14%, pasamos a una subvaluación de 17% en febrero del 2009. Es una caída importante que tiene que ver con la crisis de Estados Unidos que luego nos arrastró. Ya vimos que México tuvo una crisis bastante fuerte en aquellos años. En términos de crecimiento económico tuvimos una recesión muy severa, pero que no afectó otras variables importantes, pero el precio sí se depreció. Estamos hablando que en julio del 2007, vamos a irnos allá, en julio del 2008 teníamos 10 pesos por dólar y llegamos a febrero de 2009 hasta 15 pesos por dólar, o sea, hubo una evaluación de casi 50% del peso por dólar. Y aquí está. Afortunadamente, fíjense, a pesar de que hubo esta gran devaluación, derivada de qué? Pues de que aunque Estados Unidos estaba en crisis, pues era un mercado mucho más seguro, ya lo hemos dicho, pues es la potencia mundial. Entonces la gente sacaba su dinero de aquí de México y la iba a invertir en Estados Unidos. Y a pesar de esta crisis, esto no arrastró la inflación, que ese es el gran aporte de los últimos años de la estabilidad macroeconómica, que no ha arrastrado la inflación. Y bueno, volvemos otra vez a crecer, y en el 2011 volvemos a tener otra disminución, aquí otra vez el peso tiene una depreciación, en 2012 por ahí de mayo alcanza 9% negativo, vuelve a crecer y ahí vamos. Y esta es la caída de estos últimos periodos, cuando pasamos de una sobrevaluación en marzo del 2014 a una depreciación que ya se alcanzó en noviembre de ese año del 2014 y que para febrero del 2016 alcanzó el 20%. Es la caída del precio del peso o el incremento del precio del dólar derivado de los cambios en el petróleo y sobre todo de la crisis económica que se estaba empezando a vivir en China y en otros países de Asia. Entonces aquí pasamos de una estabilidad que se había caracterizado entre 12 y 13 pesos por dólar, cuando empieza a brincar a 14 pesos, luego a 15, luego a 16, a 17 y llegamos hasta 18 pesos en enero del 16. Ahorita ha retraído un poquito y por eso hay una ligera aumento otra vez en la apreciación del peso. Pero entonces vamos aquí, si tomamos en cuenta el periodo que yo les propuse, pues ahorita tenemos un peso barato y un dólar caro, y eso repercute en nuestro comercio exterior y repercute porque vean ustedes que nosotros teníamos en nuestro saldo en la balanza comercial niveles negativos de 3,000 millones de dólares, etcétera, y bueno, pues ahora hemos tenido negativos que siguen siendo negativos, pero ya mucho menos severos a lo que había sido en aquellos años. Incluso llegamos a tener saldos positivos al principio del año pasado, 2015, 591 de superávit, 470, luego volvemos a tener saldos negativos, pero ya, aunque se alcanzan niveles que, por ejemplo, en febrero del 2016, en enero del 2006, alcanzó más de casi 3.500 millones de dólares, o sea, sí es bastante severo, pero ya está mucho más controlado. Bueno, y lo último que vamos a ver es si es cierto que esto impacta en el comercio exterior. Yo me permití hacer una gráfica donde pusimos en el eje de las X el margen de sobrevaluación, vale la pena que ustedes lo hagan, margen de sobrevaluación, y en el otro eje, en el eje de las Y, pusimos el saldo en la balanza comercial. Y vamos a ver si hay una relación
entre este margen. Lo teóricamente, ¿qué debería haber? Una relación negativa, ¿verdad? A mayor margen de sobrevaluación, nuestra balanza comercial se deteriora. ¿Por qué? Porque un mayor margen de sobrevaluación nos lleva a comprar más, o sea, a importar más y a vender menos, a exportar menos. Entonces nuestro saldo en la balanza comercial se vuelve cada vez más negativo o menos positivo por su defecto. Vamos a ver, yo lo grafiqué aquí en un gráfico de dispersión, XY, dispersión, ahí sí se tiene, y si hacemos todos los puntos, pues va a quedar una cosa como esta. Aquí están todos, donde tenemos aquí el margen de sobrevaluación en el eje de las X y el saldo en la balanza comercial. Y le puse, nosotros aquí agregamos una línea de tendencia, que es la que nos va a marcar cuál es la relación, y luego le puse que me diera el R2. ¿Qué significa el R cuadrado? El R cuadrado significa lo que me valora es cuánto se relaciona la variable dependiente con la independiente. En este caso, cuánto se relaciona la variable dependiente, que es el margen, el saldo en la balanza comercial, respecto a la variable independiente, para saber si es cierto que hay una relación. Bueno, pues aquí vemos que el signo es negativo, como dice la teoría. A mayor margen de sobrevaluación, menor o más déficit comercial. Sí sucedió, aquí está, la línea es negativa. Y este R2 es 0.22. ¿Qué implica esto? La R va entre 0 y 1. Cuando es un valor de 0 es que no hay ninguna relación entre las dos variables, que no es cierto. Cuando es un valor de 1 es que hay una total relación, o sea que la variable independiente se mueve cada que se mueve la variable independiente, la dependiente se mueve en el mismo sentido, o en sentido inverso, pero o sea que depende realmente. Bueno, aquí nosotros tenemos 0.22, quiere decir que esta relación podemos decir que es baja, que no es tan preciso como dice la teoría, pero que es mucho más buena o mucho más acercada a una dependencia de como sucedía en los años anteriores. Un 0.22 lo que implica es que podemos decir que el 20% del saldo en la balanza comercial se explica por el tipo de cambio. El 20%, no es el 100% como a lo mejor alguien podría pensar. ¿Y por qué? Pues es muy lógico, porque el otro 80% lo explica la intensificación del comercio exterior entre México y otros países, principalmente Estados Unidos. Implica los niveles de calidad de los productos, implica que México es una economía abierta, todo esto implica. Entonces, el saldo sí es cierto que se mueve de alguna forma por el tipo de cambio, pero se mueve mucho más por otras variables que tienen que ver con el mercado. Es importante esto es importante porque mucho se ha dicho, sobre todo en la época del superpeso, cuando se llamaba el superpeso, que vuelvo a repetir que era más o menos a mediados de la década pasada, y los exportadores mexicanos presionaban, decían, no, México tiene que depreciar su moneda porque si no, no vamos a poder competir. Y ahorita vemos que sí tiene importancia, pero que es más importante otros valores. Bueno, esa es la clase, bastante larga esta clase, pero que es importante se tome en cuenta y se considere porque es muy trascendente en materia de comercio exterior y en los agronegocios o en los negocios de cualquier tipo, considerar las variables externas para tomar decisiones, porque hoy por hoy una empresa que no exporta pues es una empresa que tiene menos posibilidades de competir, o una empresa que no cuida a sus competidores que vienen del mercado exterior. Entonces, si ustedes hacen un agronegocio, claro, debe ser importante, debe ser fundamental el mercado interno, pero también deben de estar viendo hacia el mercado exterior. Bueno, con eso terminamos. En la manual de prácticas ahí viene el ejercicio que hay que hacer. Es importante hacerlo, es importante interpretarlo para completar el proceso de conocimiento de que es el último tema de la unidad 1, y pasaríamos ya a otro tipo de actividades. Muchas gracias.